Esta es la cápsula número 1, correspondiente al módulo 5, sobre el tema el pensamiento. Los procesos psicológicos básicos que hemos revisado en los módulos anteriores, la percepción, la atención, la memoria, la motivación y la emoción, aportan elementos muy importantes para poder relacionarnos con el medio ambiente, para recibir información, para procesarla y para devolver una respuesta. Entonces, utilizamos estos procesos para percibir, dirigir nuestra atención, para poder almacenar recuerdos sobre las experiencias que vamos viviendo y todo aquello que nos puede ser útil para la supervivencia. Sin embargo, los seres humanos tienen particularidades en su conducta, hablando acerca de aspectos que tienen que ver con la vida en sociedad y que requieren la ejecución de habilidades más complejas que tienen que ver con la combinación, con la mejora y con el aprendizaje de los procesos psicológicos básicos, que es lo que controla el pensamiento, ¿no? Como capacidad de resolver problemas, capacidad de organización, de inventiva, etcétera, todos estos aspectos cognitivos que son muy particulares de los seres humanos y que nos ayudan a salir adelante en muchas situaciones, desde el hecho de poner un objetivo personal hasta todos los pasos necesarios para llevar a cabo una acción y obtener algo que se desea. Entonces, en las neurociencias existe una corriente de investigación acerca de las funciones ejecutivas, de las cuales hemos hablado brevemente en módulos anteriores, como el de la atención. Son básicamente todas aquellas combinación de funciones que tiene mucho que ver con la actividad de la corteza cerebral y que nos ayudan a poder controlar, a regular las emociones, a planear la conducta, a manejar los procesos cognitivos y aprender de ellos para entonces desarrollar las actividades particulares de los seres humanos, ¿no? Como apegarnos a una rutina, hacer trabajos, ser creativos, ser propositivo y productivo, ¿no? Todo lo que se requiere para vivir adecuadamente dentro de una sociedad y ser una persona productiva. Entonces, estas funciones ejecutivas permiten un actuar con mayor complejidad que evidentemente va más allá de los procesos psicológicos básicos. Es por esto que se ve hasta el final este tema. Lo que hacemos o lo que hacen básicamente las funciones ejecutivas es conjuntar procesos básicos como es el aprendizaje de signos, el aprendizaje por percepción, que podemos utilizar para aprender de manera visual, expresarnos con un lenguaje, es decir, aprender a leer y escribir. Hacemos uso del sistema perceptivo, del sistema de la memoria, en la identificación de signos y darles un sentido dentro de lo que vendría siendo una narrativa como manera de utilizar las funciones ejecutivas para salir adelante. Es decir, el aprender a leer es algo fundamental para poder vivir en sociedad, el manejar un idioma, el aprender matemáticas. Entonces, las funciones ejecutivas no son un proceso unitario, son varios procesos que convergen para lograr un objetivo en particular. Es por eso que se consideran varios tipos de funciones ejecutivas. En la actualidad se han estudiado varias con metodologías que tienen que ver con el uso de resonancias magnéticas, el uso de la resolución de pruebas psicológicas, y lo que se ha estudiado hasta el momento es que las funciones ejecutivas incluyen entre su repertorio la capacidad de organización. Esto es el agrupar estímulos referentes a ideas o conceptos almacenados en la memoria que utilizamos y coordinamos y secuenciamos para poder optimizar la adquisición de nuevos conocimientos o nuevos recursos. La organización es precisamente la capacidad de administrar los recursos que tenemos a la mano
y saber en qué momento utilizarlos y con qué cantidad. Otra función ejecutiva muy estudiada es el control inhibitorio. Esta es la capacidad de poder regular las tendencias a comportarse de una determinada manera en un tipo de situación quizás novedosa. Respuestas impulsivas que generalmente vienen de las partes más primitivas del cerebro, como puede ser el sistema límbico, la amígdala, el núcleo accumbens. El control inhibitorio nos ayuda pues a de nueva cuenta insertarnos en una sociedad, porque nos ayuda a moderar como la capacidad de atención, es decir, entre más control inhibitorio una persona se muestra como más atenta a los estímulos. También nos ayuda pues a evitar caer en problemas, porque el control inhibitorio tiene también que ver mucho con el control de las emociones, es decir, la capacidad de como reprimir algún impulso que pudiera resultar en algo negativo, ¿no? Como por ejemplo hacer un berrinche o pelearse con otra persona. Cuando logramos esta capacidad de autocontrol, permite que nosotros pues tengamos una convivencia pacífica dentro de una comunidad. Otra función ejecutiva es la flexibilidad cognitiva. Esta es una capacidad que se activa cuando hemos aprendido una conducta, pero nos vemos ante una situación novedosa, es decir, aprendemos a realizar algún problema o alguna acción o para realizar algún tipo de procedimiento pues mecánico, y de repente nos enfrentamos a una situación en la que es diferente. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de identificar que nos estamos equivocando o que no está funcionando el método que estamos utilizando de la manera que nosotros quisiéramos, y entonces la flexibilidad cognitiva nos ayuda a evitar caer en la persistencia de una estrategia equivocada, y entonces utilizar el recurso cognitivo para promover la creación de una nueva estrategia efectiva para resolver el problema. Para el contexto en el que se presenta, ¿no?, la situación. Un ejemplo de esto pues podría ser el así llamado ingenio mexicano, cuando de repente se utilizan herramientas o algún aparato de una manera distinta a la que fue creado para resolver pues un problema de manera emergente. Es la capacidad de nueva cuenta de no rendirse ante una situación, digamos, problemática, y en lugar de eso buscar maneras de poder resolverla efectivamente. Por ejemplo, la capacidad de generar hipótesis es también parte del repertorio de funciones ejecutivas. En esta capacidad lo que nos ayuda es a pues valorar distintas opciones de respuesta ante un mismo problema y ponerlas a prueba para determinar cuál es la solución adecuada. Esto es algo también que hacemos como de manera implícita con nuestro actuar cotidiano, sobre todo cuando estamos en situaciones en las que tenemos que innovar en la forma de solucionar problemas. La planeación, otra de las funciones ejecutivas más importantes, es la capacidad de hacer secuencias sobre los procedimientos que utilizamos para resolver un problema. Es decir, si nosotros vamos a aprender a hacer un pastel, pues tenemos que identificar en qué orden combinar los ingredientes, de qué manera tenemos que escoger los ingredientes, las proporciones, etcétera. Y esto pues conlleva un proceso de planeación, ¿no?, en el que tenemos que hacer desde el conseguir los ingredientes, el obtener las herramientas, el saber utilizarlas, el cómo se combinan los ingredientes para finalmente pues convertirlo en un producto ya terminado. Otras conductas o digamos disposiciones o modos de pensamiento que tienen que ver con las funciones ejecutivas es la actitud abstracta, la cual es un estado de constante análisis de la información que percibimos con los sentidos. Es una de las capacidades que vamos desarrollando conforme vamos pues madurando en nuestro sistema nervioso, y básicamente pues es como una forma de metacognición en la que nosotros vamos a ser conscientes de lo que estamos observando y tratamos de obtener la mayor cantidad de información posible sobre lo que estamos observando para poder utilizar la información a futuro. Hablando de
el manejo de la información, otro de los procesos que se asocian a las funciones ejecutivas es la memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo nos permite mantener datos importantes y de nueva cuenta es memoria de trabajo mientras realizamos alguna operación, por ejemplo realizar alguna operación matemática, algún tipo de cálculo durante pues la marcha o dentro de algún tipo de actividad deportiva o competitiva. Utilizamos esta memoria de trabajo en la cual en un proceso continuo analizamos información, la retenemos y la seleccionamos de manera pues intencionada. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo un texto y vamos pues recabando información importante sobre la trama, ¿no? Como las palabras clave, los nombres de los personajes, las situaciones que se van apareciendo, y esta memoria de trabajo, pues al hacer este trabajo de continuar manteniendo frescos en la memoria estos pues contenidos, nos ayuda a comprender la lectura de una manera pues muchísimo más especializada. La memoria de trabajo de nueva cuenta es igual otro proceso automático en el cual pues nosotros pues utilizamos la información. Por ejemplo, hay personas que cuando van a comprar al supermercado no necesariamente llevan una lista, ¿no? Sino que llevan ya como un control interno de lo que deben comprar, y pues esto es parte de la memoria de trabajo. Cuando uno lleva una lista interna y la mantiene activa en la memoria durante la duración de todo el proceso de lo que sería la compra de los productos. Volviendo un poco a la metacognición, estábamos hablando aquí con esta cuestión de la actitud abstracta, la cual es la capacidad de ser como conscientes de lo que observamos. Igualmente la metacognición es un proceso que tiene jerarquía sobre otras funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque conlleva pues el hecho de ser consciente de lo que estamos percibiendo, de aquello a lo que ponemos atención, aquello que vamos a guardar, a retener, y así sucesivamente, ¿no? La capacidad de poder automonitorearse, de poder controlar los procesos psicológicos básicos que utilizamos pues de manera separada, pero con la metacognición pues hacemos ese trabajo de integración. Con esto logramos que los procesos trabajen de manera coordinada y armónica, dando como resultado la realización de metas y la obtención de aprendizajes. Entonces, las funciones ejecutivas, como se tratan ya de procesos cognitivos superiores, estos van a estar localizados en las regiones prefrontales del lóbulo prefrontal, en ambos lados del hemisferio izquierdo y derecho. Las regiones más anteriores de la corteza cerebral, que se ubica delante de la cisura lateral y encima de la cisura central. La corteza prefrontal está dividida en la región orbital, en la región medial y en la región dorsolateral. El desarrollo de estas funciones ejecutivas va a ir a la par con el desarrollo del cerebro durante la infancia y la adolescencia. Es decir, son aspectos con los cuales nosotros no vamos a nacer, no vienen como digamos precargados en el cerebro. Quizás lo que sí tenemos es como la capacidad de desarrollarlas, pero la manera en cómo cada quien las va a utilizar y las va a desarrollar a lo largo de su vida, pues va a ser ya más propio de una experiencia subjetiva. Se van ganando acceso a capacidades cada vez más complejas con respecto a la capacidad de atención, de retención de información, de solución de problemas. Más adelante, cuando los niños empiezan a acudir a la escuela, pues aprenden acerca de cálculo, de lectura, etc. El hecho de por qué las funciones ejecutivas no aparecen desde el inicio de la vida es porque incluso después de haber nacido, el cerebro humano continúa su desarrollo, y es un proceso que se va a mantener durante toda la infancia y toda la adolescencia, hasta llegar al inicio de la vida adulta. Alrededor de la edad de 25 años es cuando se ha estudiado que el cerebro ya no lleva pues a cabo los procesos de maduración, que es como la creación de nuevas conexiones y hacerlas más eficientes, conexiones entre neuronas. Este proceso pues se dice que termina a los 25 años y ya más adelante
pues va a empezar su declive progresivo hasta al momento de llegar a la edad de adulto mayor. Entonces, el desarrollo cerebral es un proceso de tipo progresivo, pero que tiene peculiaridades que también es de tipo regresivo. Progresivo hace referencia pues al crecimiento o el desarrollo de estructuras, visto como la creación de nuevas conexiones entre neuronas, pero también es regresivo porque en ocasiones se desvanecen conexiones que se habían establecido o se reconfiguran en procesos que sirven como una especie de poda neuronal. Entonces pasan el desarrollo humano por periodos críticos en los que se genera una gran cantidad de conexiones sinápticas. Estos periodos críticos pues ocurren en distintos puntos de la infancia, que son los primeros años de vida. Los primeros 3 o 4 años de vida están llenos de periodos críticos del desarrollo en los que los niños van a presenciar pues momentos en los que al darse cuenta o obtener pues cierta información o poder utilizar sus sentidos de una manera un poco más pues comprensiva, pues los niños desarrollan en poco tiempo una gran cantidad de árboles dendríticos y le dan pues el proceso de mielinización a millones de axones. Pero también pasa durante el desarrollo, y esto es en la infancia y en la adolescencia, periodos regresivos en los que las conexiones van a sufrir procesos de apoptosis y de poda de neuronas, es decir, se eliminan conexiones que resultan poco útiles o que llegan a ser redundantes. Por eso se considera que el desarrollo cerebral es un proceso progresivo y también regresivo, de tal forma que las funciones ejecutivas pues van apareciendo paulatinamente conforme la persona se va desarrollando. En este contexto, entonces hablamos de la maduración cerebral no como la cantidad total de conexiones entre neuronas, sino como la eficiencia que se obtiene después del proceso de la poda neuronal. ¿Esto por qué? Porque durante la infancia llega a haber momentos en los que hay una cantidad inmensa de conexiones cerebrales, pero estas no son eficientes, sino que a veces tienen que ver con información redundante o que son datos que realmente no tienen o no guardan importancia para la supervivencia. Entonces, a pesar de haber mayor cantidad de conexiones, estas pues son poco eficientes, y la parte del proceso de poda neuronal lo que hace es mejorar la eficiencia y la velocidad de conducción de los procesos mediante pues la mielinización y la eliminación de pues conexiones que ya no son necesarias. Entonces, bueno, cuando el cerebro es muy joven, es decir, en la etapa infantil, se puede observar mayor cantidad de materia gris vista como los cuerpos neuronales, es decir, acumulaciones de neuronas. Y durante la adolescencia y la vida adulta se ve mayor cantidad de materia blanca que de materia gris. La materia blanca representa la cantidad de cuerpos celulares que están conectados por axones mielinizados. El proceso de mielinización, que consiste en recubrir los axones con esta sustancia llamada mielina, que mejora la eficiencia de las conexiones, es decir, de la velocidad de transmisión, pues cuando este proceso se va completando, el cerebro se observa como con mayor proporción de materia blanca en comparación con la materia gris. Entonces, la relación implícita entre el desarrollo cerebral y el perfeccionamiento de las funciones ejecutivas tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal, ya que esta es una de las zonas del cerebro que es de las últimas en alcanzar la maduración cerebral total, ya que el cerebro va madurando desde las regiones posteriores, como lo es el lóbulo occipital, y la maduración va avanzando hasta llegar a los lóbulos temporales, parietales y finalmente al lóbulo frontal. El lóbulo frontal, como hemos visto en clases anteriores, se va relacionando mucho con con todas las conductas que tienen que ver con la toma de decisiones, la realización de cálculos, el control de las emociones, y todos estos también pues se relacionan íntimamente con las funciones ejecutivas.
Entonces, el tiempo que le toma a la corteza, la corteza prefrontal, su maduración total, pues se puede llegar a observar con la aparición, digamos, como esto tarda tanto tiempo. Durante el desarrollo pues puede haber conductas inmaduras, como puede ser la búsqueda de recompensas inmediatas, el tomar como algo muy a la ligera las decisiones o situaciones de alto riesgo, y conductas que son muy propias de la adolescencia y la niñez, ¿no? Como por ejemplo los berrinches, las rabietas, el sentirse incómodo con uno mismo, etcétera, etcétera. Pues son conductas propias de un cerebro que apenas se está desarrollando. Por tanto, dado que este proceso toma pues casi 25 años para completarse, el desarrollo cerebral permite que se habiliten primero habilidades de tipo perceptivo, ¿no? Los bebés de muy temprana edad, lo primero que empiezan a desarrollar pues es la capacidad de ver claramente, de distinguir sonidos, de distinguir sabores, pero con el paso de los meses surgen nuevas capacidades de tipo motor, de tipo afectivo y más adelante habilidades cognitivas. Inicialmente procesos sencillos como la atención, la retención de algunos datos, pero con el paso de los años van a dar paso a funciones cognitivas superiores, entre las que destacan ya las funciones ejecutivas. Entonces, bueno, hablemos un poco de cómo trabajan estas zonas de la corteza prefrontal, iniciando con la corteza prefrontal dorsolateral, la cual se va a dividir en la dorsolateral y la corteza dorsolateral anterior, mismas que tienen tres regiones, lo que es la superior, la inferior y el polo frontal. La parte dorsal de esta corteza se vincula a funciones que tienen que ver con la planeación, la memoria de trabajo, la fluidez verbal, la solución de problemas, la flexibilidad mental, la secuenciación de datos, entre otras. Como se puede observar, todas tienen que ver mucho con aspectos del cálculo mental y las habilidades verbales. Las partes más anteriores de esta corteza, es decir, la parte más frontal, se relaciona con los procesos que tienen que ver con la mayor jerarquía cognitiva, como es el proceso de metacognición, la capacidad de hacer conciencia sobre nuestro propio entendimiento y poder automonitorearnos para ajustar las acciones acordes a los cambios que vamos experimentando en nuestro contexto. También tiene que ver con la cognición social, es decir, la identificación de pistas sociales, la capacidad de poder comunicarnos con otras personas de manera abierta, y también con el conocimiento autobiográfico. Por otro lado, la corteza orbitofrontal se origina desde la corteza olfatoria, caudal orbital, va a estar conectada estrechamente con el sistema límbico. En esta zona se procesan funciones relacionadas con el procesamiento de la información de tipo emocional, como es la regulación de los estados afectivos, es decir, el control o la capacidad de pues identificar nuestras emociones y actuar acorde a lo que estamos sintiendo, o en algunos casos pues controlar estos sentimientos. Entonces, la corteza orbitofrontal es sensible a los cambios positivos y negativos que pueden ocurrir de manera repentina en nuestro ambiente, y también se relaciona con la toma de decisiones, haciendo un análisis de riesgo y beneficio de la situación en tiempo real. Es decir, si de repente nos vemos pues en una situación de desventaja, este sistema es el que nos permite pues identificar el momento en el que ya no es posible continuar con la actividad, y entonces, bueno, realizar pues el proceso siguiente, ¿no? Que es el dejar la actividad y continuar con alguna otra cosa. Cuando nos enfrentamos a una situación de incertidumbre, por ejemplo, el no tener claro si vamos a llegar a casa, o el no saber qué vamos a comer, o alguna situación de desesperación, la corteza orbitofrontal se activa para tomar una decisión que sea favorable para nuestros propósitos. Para esto pues es necesario el análisis previo de una situación.
En estos casos, la corteza orbitofrontal se encarga de escoger la solución más adecuada entre varias posibles alternativas para la situación y el contexto dado. Esto siempre cuando estamos en una situación de incertidumbre. Utilizamos al no tener toda la información completa, a hacer un juicio a partir de la información disponible y en base a este juicio tomar la decisión que más pueda ayudarnos a nuestros intereses. Otra zona de la corteza prefrontal es la corteza frontomedial, y esta participa en el proceso de inhibición de la conducta impulsiva, también en la regulación de la atención, es decir, decidir a qué ponerle atención y por cuánto tiempo, y el esfuerzo que requiere la focalización. En los aspectos emocionales, la corteza frontomedial regula la detección y solución de conflictos en lo que es la agresión, y también participa en el control de la motivación. Otras funciones de la corteza frontomedial son las respuestas viscerales a los estímulos, las reacciones motoras y los cambios en la conductividad de la piel ante los estímulos afectivos. Además, se ha propuesto que esta región puede ser responsable de lo que es conocido como el diálogo interno, como esta voz del pensamiento que nos va conduciendo a través de las ideas que vamos procesando. Este hecho de contar con una especie de voz personal, una voz del pensamiento, se ha especulado que tiene que ver con la corteza frontomedial. En las funciones ejecutivas, podemos apreciar las diferencias en el procesamiento de los dos hemisferios cerebrales. En la corteza prefrontal del hemisferio izquierdo se procesan las funciones como es la planeación, la secuenciación, la flexibilidad mental, la fluidez verbal, la memoria de trabajo, el establecimiento de rutinas conductuales, entre otras, mientras que este hemisferio, aparte de las funciones que mencioné previamente, también tiene que ver con el procesamiento de decisiones que tienen una lógica determinada, como cuando estamos haciendo algún tipo de operación matemática y utilizamos un procedimiento que es generalmente estático, y también respuestas que son de lógica, que solo tienen como una respuesta correcta, ¿no? Como el contestar un examen y deducir a partir de la opción múltiple cuál es la opción correcta. Mientras que en el hemisferio derecho, la corteza prefrontal se relaciona con funciones como es la construcción de objetos, el diseño de figuras y dibujos, la memoria de trabajo pero de tipo visual, la memoria episódica, la regulación de las conductas, el procesamiento de la novedad y la cognición social. Entonces el hemisferio derecho se relaciona con las decisiones que tienen que ver con opciones que son subjetivas, a diferencia de su contraparte, el hemisferio izquierdo, que se encarga del procesamiento de la información lógica. El hemisferio derecho ayuda trabaja para tomar decisiones que se hacen cuando las condiciones de una situación no son claras y la respuesta posible no necesariamente va a ser la única respuesta correcta. También cuando el espacio en el que nosotros nos desenvolvemos es poco conocido, es decir, cuando estamos en una situación distinta a una conocida, es decir, como cuando salimos de la zona de confort y necesitamos crear respuestas espontáneas. Es en ese momento cuando el hemisferio derecho tiene su mayor actividad. Por ejemplo, la decisión de escoger cómo nos vamos a vestir un determinado día, va a obedecer a situaciones como lo es el estado afectivo, el clima y a otros factores que no necesariamente son rígidos, ¿no? Es distinto a una situación en la cual de repente tenemos que llevar un uniforme y entonces todos los días nos vamos a vestir de la misma forma. Cuando estamos en un contexto en el que tenemos que elegir de qué manera nos vamos a vestir, tenemos que hacer como una evaluación de nuestras opciones y también de lo que puede ocurrir, es decir, si va a llover o no va a llover, o si hará frío,
para entonces tomar una decisión adecuada. Esta es una decisión de tipo subjetivo porque cada persona va a tener un gusto y diferentes recursos para poder vestirse, a diferencia de lo que podría ser el responder un examen de opción múltiple, donde generalmente solo hay una respuesta correcta. Entonces, las funciones ejecutivas es uno de los temas en la actualidad de las neurociencias que ha traído pues mayor interés de la comunidad científica, porque pues conjunta aspectos propios de la investigación en neurociencias, como la identificación de regiones cerebrales donde se procesan pues este tipo de funciones complejas, y analizando su actividad celular, pero también participa estrechamente la ciencia psicológica al crear instrumentos de evaluación como son las pruebas psicométricas, que permiten establecer un valor objetivo al desempeño de las personas pues en cada una de las funciones, es decir, una prueba para evaluar memoria, una prueba para evaluar el razonamiento verbal, el razonamiento lógico, y combinado con las técnicas ya más de las neurociencias, pues se obtiene un aporte valioso que es hasta nuestros días pues se va creando. Para concluir esta cápsula, uno de los mayores aportes del estudio de las funciones ejecutivas a la ciencia conductual es el descubrimiento de que estas funciones no son estáticas como se creía previamente en el paradigma neurocientífico anterior, en el que se creía que nosotros nacíamos con una capacidad como rígida, y esta capacidad pues no se iba modificando con el entrenamiento. Hoy se sabe que gracias a los procesos de plasticidad cerebral nunca es estático. Nuestro nivel de manejo de las funciones ejecutivas puede mejorar y también puede empeorar dependiendo de nuestra experiencia de vida. Entonces la repetición y la metacognición nos ayuda a mejorar pues funciones que tienen que ver con el aprendizaje, pero el perder la práctica, el dejar de realizar ciertas tareas y la negligencia personal también pueden afectar el desempeño en las funciones ejecutivas. Este cambio de paradigma en el cual se considera que las funciones cerebrales no son completamente estáticas, pues rompe con una noción que se tenía mucho a mediados del siglo XX y que todavía perduraba hasta finales del siglo XX y principios del XXI, que el cerebro se dejó de ver como un órgano estático, que una vez que alcanzaba la madurez pues ya estaba limitado por su herencia genética. Hoy se sabe que el aprendizaje y la práctica pueden incrementar significativamente los niveles de desempeño en las pruebas, y es posible que también pueda incrementar nuestra capacidad para funcionar y adaptarnos a nuestro medio ambiente con efectividad, siempre y cuando nosotros estemos correctamente estimulados. Y bueno, con eso finalizamos esta cápsula y nos vemos en la siguiente.